pero así infinito. Y entonces ese desorden, pues ya no lo puedes predecir y costaría muchísimo trabajo tener una fuente que lograra lanzar en todas direcciones muchas ondas que justo fueran la contrafase en todos los puntos de ese sonido. Así como lo dije, así es y así de complicado es el asunto. ¿Ah? No es nada trivial. Generalmente el control activo de ruido en 3D se hace para solo una franja de frecuencias o para que estés colocado en una cierta posición y te mueves unos 5 centímetros y se rompe esa cancelación. Ajá. Entonces, pues sí, esto es todo un tema. De hecho, pues hay mucho para seguir investigando y sobre todo cuando mejoren todavía más las capacidades de los microprocesadores de procesamiento, ahí es donde vamos a empezar a mejorar esas técnicas o esas tecnologías. Bueno, muy bien. Como yo ya hablé mucho y yo me harto de mi voz, pues a ver qué será, quién será. Sergio Ríos, a ver, léenos los objetivos de aprendizaje, por favor. Gracias. Claro. 1. Observar el patrón de interferencia generado por la luz proveniente de una doble ranura en una pantalla experimento de Young. 2. Utilizar el patrón de interferencia del experimento de Young para determinar la longitud de onda de la luz empleada. 3. Utilizar el patrón de interferencia producido por el sonido de dos bocinas cercanas para determinar la longitud de onda del sonido. Ok. Chale y vale. Gracias. Entonces, pues vamos a meternos aquí a la simulación. La neta, primero para acordarme, es que hoy sí vengo en frío, para ver de qué se trata. Ok, ajá, dos ranuras, fracción, interferencia, ondas, ok, sale. Entonces seguimos aquí leyendo y dice, experimento de Young. Empleando el simulador, seleccione la opción interferencia. Está, y nos metemos, ¿no? 2 clics. Y observe los patrones de frentes de onda que se producen con las 3 opciones de fuentes: agua, sonido y luz. Entonces, vamos a ver, aquí es agua, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Ah, no, qué idiota, es que hay que pisar el botón verde. A ver, primero ahí lo que vemos es las ondas que se forman en la superficie del agua por la caída de la gotita. Si ponemos las dos llaves, si se fijan, están sincronizadas esas dos llaves. Eso es bien importante para que se forme el patrón así bonito. Y lo que veo es que aquí hay un máximo. Ay, neto, yo no lo veo. Ay, no, ese no era. Había uno que era pantalla. Bueno, creo que aquí no. Pero aquí tengo un máximo y acá un mínimo. En estas de acá hay mínimo. Ahora yo le puedo cambiar la frecuencia y ponerle una frecuencia mayor a las gotitas y el patrón de interferencia se modifica. Y entonces ahora alcanzo a ver máximo aquí en la esquinita, máximo en medio, máximo en la esquinita. Y estas rayas que se ven aquí son los mínimos, ¿sí? Ahora, no es que sea mínimo todo el tiempo, ¿verdad? Porque aquí donde está oscuro, pues tengo un mínimo de la onda, pero el patrón que se va a formar en este lado, si esto se pudiera proyectar en una pantalla, veríamos aquí una franja iluminada y acá también, y en medio más oscuro. Esto lo más probable es que funcione mejor si lo veo con luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle. Y aquí sí tiene la opción de pantalla, ¿ya vieron? Y ahí esas son las franjas que les decía, ¿sí? Aquí es franja
de máximo, por donde va esta línea es franja de mínimo, máximo, mínimo, ¿sí? Y lo mismo, si yo varío la frecuencia, claramente aquí la frecuencia va a implicar un cambio de color, pero voy a tener distinto número de franjas. Vámonos al morado. Espero que se alcance a ver sus computadoras, que luego se ve medio faint. Y ahí que vemos, bueno, sí se ven 3 franjas, pero ahora se ve más del mínimo, que está, de los mínimos que están hacia los lados, y aquí se alcanza a ver que se iba a formar otro máximo, ¿no? Es más, le subo más la frecuencia, y a lo mejor alcanzamos a ver bien los máximos que van a quedar acá, y tendríamos 5 máximos, ya no nada más 3. Ahí están, ¿no? Ahí están los 5 máximos. Por el contrario, si yo bajo la frecuencia a un color rojo, entonces voy a tener menos franjas, ¿sí? Están más anchas y pues en parte por la anchura, pues caben menos en este mismo espacio de pantalla, ¿sí? Y también tenemos con sonido, podemos producir sonido de una cierta frecuencia con ambas bocinas. Nuevamente noten que luego se sincronizan. Si no se sincronizaran, no se podría producir este patrón de interferencia. Bueno, este patrón aquí de ondas viajeras, ni tampoco el patrón de interferencia en el caso de la luz, de las franjas oscuras y brillantes. Entonces, esta cuestión de la coherencia, que haya una sincronía, es crucial, ¿sí? Vamos a seguir leyendo el manual. Creo que esto ya lo hicimos. A ver, seleccione como fuente de ondas la llave de agua, abra ambas llaves, active la simulación, deslice, separación. Ahorita separamos las fuentes. Deslice de control de amplitud, ese no nos importa, ya sabemos lo que pasa, se ve más tenue, ¿no? Pero el de frecuencia ya lo hicimos. Y dice, puede emplear la cinta métrica para las mediciones de longitud haciendo clic sobre ella y arrastrándola con el puntero del mouse. Realice las mismas acciones con la fuente de sonido y fuente de luz. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Una, que puedo yo mover la separación entre las fuentes, ¿verdad? Entonces, aquí está la separación en centímetros, las puedo poner acá. Y entonces ver qué efecto tiene eso sobre el patrón de interferencia. Nuevamente, aquí no ponen una pantalla porque es irreal pensar que el sonido va a formar franjas en una pantalla. Pero si lo hacemos con la luz y separamos las dos fuentes, pues ahí sí podemos ver el patrón, a ver qué pasa cuando las separo, ¿no? Y todo esto seguramente se los van a pedir que lo reporten en su práctica. Mira, las separé y en vez de 3 franjas, ahora tengo 5, muy claras, ¿no? Muy marcadas. Y si yo las junto mucho, entonces pues yo esperaría lo contrario, ¿verdad? Que hubiera menos franjas de interferencia. ¿Por qué? Porque casi se convierten en una sola fuente, ¿no? Y ahí está, es una sola franja, pero anchota, ¿no? Ok, muy bien. Entonces dice, empleando el simulador de interferencia, seleccione la opción ranuras, que es esto de acá. Seleccione la fuente de luz y en opción de ranuras elija 2 ranuras. Seleccione un ancho de la ranura de 200 nanómetros y una separación de las ranuras A, como la del pizarrón, de 1500 nanómetros. Entonces, ancho de la ranura también influye, aunque acá en el análisis del pizarrón no fue ocupado, ¿verdad? Ok, esto es. Ok, sale y vale. Entonces vamos a hacerlo. La cinta métrica ya no lo ocupé hace rato, pero nada más la arrastran así, colocan, si se fijan, aquí tiene una cruceta roja y acá otra. Entonces pones la cruceta roja en donde vas a empezar a medir y la otra la arrastras así. Yo les recomiendo que traten de tomar sus lecturas como en la otra práctica,
pues de manera horizontal aquí, centrado, ¿no? Porque si ustedes tratan de tomarla así, pues luego no es exactamente radial la dirección que están agarrando y van a tener cierto error. Ahora sí, vamos a darle a ranuras. Aquí abajo tienen el menú. Y entonces dice que agarremos, que esto lo pongamos lo más cerca de la fuente y que le pongamos que sean 2 ranuras para hacer el experimento de Young. Que le pongamos una frecuencia de no me acuerdo, perdón, ancho de la ranura chale, no me acuerdo, era 2 centímetros. Ancho de la ranura 200 nanómetros. Bueno, 200 nanómetros no son 2 centímetros. Yo supongo que ahí va a ser, porque no veo cómo pongamos 200 nanómetros. Ay, Dios santísimo. No, sí, porque estaba con lo del agua. Perdonen ustedes, acá está. Entonces 200 nanómetros, 2 ranuras, arrastramos la pantalla lo más cerca de la fuente y esta fuente me va a generar ondas planas. Y la separación entre las ranuras, si se queda así, ¿no? 1500 nanómetros. Ahí está. Le picamos botón verde, ondas planas, por principio de Huygens, se forman 2 fuentes idénticas con frentes de onda esféricos. Podemos poner la pantalla